Terminemos Antiguo Testamento y vayamos a comenzar nuevo, tendremos introducción al Nuevo Testamento, vamos a volver a Daniel porque necesitaremos ver allí lo que pasó con el imperio griego, cómo se dividen y eso cómo va a afectar parte del entendimiento de la profecía de Daniel. Entonces vamos a estar más enfocados en lo que tiene que ver con la narrativa, lo que ha venido pasando y de una manera... no quisiera decir superficial, pero sí muy superficial. Estaremos con la parte profética del libro de Daniel. Así que, bueno, que el Señor nos guíe, hermanos. Daniel, tenemos esta imagen, Daniel muy famoso por estar en el foso de los leones. Creo que los que de niños estuvieron en la iglesia tienen muy esto en la cabeza, los que han participado enseñando a niños, seguramente les han contado la historia de Daniel en el foso de los leones. Muchas veces ponen a esos leones como muy amables, como muy tiernos, pero no eran leones tiernos, eran leones feroces, así que bueno, este es nuestro amado Daniel. Vamos a mirar entonces la cronología del libro. Daniel como tal nos está narrando o la historia se ubica desde el 605 para el entendimiento correcto de nosotros, que es cuando Daniel es llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia. Recuerda que Daniel se va dentro de la primera oleada. Nabucodonosor, quien acaba de heredar el reino de su padre, va a entrar y se va a llevar a los primeros cautivos. Entonces recordemos cuál era la mentalidad de los babilonios. Era llevarse a la nobleza, llevarse la parte influyente de la sociedad, los iban a adoctrinar en la mentalidad caldea, en la mentalidad de los babilonios, y luego los devolverían para que gobernaran en favor suyos, tener como un gobernante local, pero con la mentalidad de ellos. Así que Daniel sale en este grupo. Eso estoy bastante fatigado, así que téngame paciencia, mi hermano. Esto nos deja pensar en reyes y las profecías que se dieron, ¿se acuerdan? Jeremías, Isaías, especialmente hablando de todo lo que iba a suceder cuando Babilonia se llevase a todos los nobles y los iban a hacer eunucos, iban a estar al servicio de los reyes de Babilonia, después de el milagro de la sanación de Ezequías. Entonces, Daniel es cumplimiento de esta profecía. Y vamos a terminar, porque tomamos Jerusalén como punto de partida, pero realmente el libro de Daniel, dentro de los profetas mayores y aún dentro de todo el grupo de profetas, es bien particular porque prácticamente no se habla de Jerusalén, no se habla del templo, sino que todo está transcurriendo en Babilonia y el futuro. Es decir, Daniel tiene como que un enfoque completamente diferente. Ahora, Daniel es completamente... contemporáneo con Jeremías, es contemporáneo especialmente con Ezequiel, quien va a ser llevado pocos años después, pero mientras Ezequiel está hablando mucho acerca de Jerusalén, está hablando acerca de Samaria, está hablando acerca del templo, Daniel está enfocado en la narrativa, en lo que pasa en Babilonia y en la profecía, en lo que está por venir. Él no está hablando nada de lo que pasó en Jerusalén. Entonces es el complemento. Con Ezequiel, Dios le está hablando al pueblo de lo que está pasando en Jerusalén, de lo que va a pasar con ellos allí, y con Daniel le está enseñando qué está pasando allá en la parte narrativa y qué va a suceder en la parte profética. El ministerio de Daniel termina 5:36, 5:35, es uno de los datos importantes que veremos más adelante. Bueno, solo por repaso, para que se vaya usted con repaso a vacaciones. Hemos visto ya la era de la formación de la nación de Israel, la formación del pueblo en Egipto, la ley entregada en el desierto, la conquista de la tierra con Josué. Pasamos a la era de la teocracia, donde tuvimos sacerdotes y luego la necesidad de jueces debido a los... ¿Qué significa esto? ¿Se acuerda? Los ciclos de desobediencia, esclavitud, clamor, liberación y otra vez lo mismo. Entramos después a la era de la monarquía, donde tenemos desde Saúl, primer rey, comparado con David, lo que nos conforma prácticamente el libro de primero y segundo de Samuel, dos caminos, un rey malo y un rey
Malo, se les olvidó, hermanos. Dos reyes malos, pero uno arrepentido y uno endurecido. Usted no pierda eso para la interpretación. Tenemos luego al hijo de David, Salomón, quien va a ser usado para la edificación del templo. Que recuerde que terminamos Ezequiel mostrando la tragedia de que el templo se destruyó, entonces hubo como que se cierra un ciclo allí. Al terminar Salomón, cuando muere Salomón, cada uno con 40 años, vamos a seguir en monarquía, pero ya empezamos con la monarquía dividida, ¿no? Entonces tuvimos 120 años unidos y ahora tenemos 209 años, reino de Israel o reino del norte y reino de Judá o reino del sur. En el 722, fechas siempre importantes, tenemos el exilio del reino del norte a Asiria, desaparece completamente el reino del norte. Y por 136 años tenemos el tiempo del reino solitario, así que en total la era de la monarquía duró 465 años, entonces es lo que tenemos acá. 586 tenemos la fecha de exilio final, el momento en que cae Jerusalén, el momento en que el templo es destruido, es llevada la última ola de exiliados, son dejados los más pobres de los pobres y van tratando de huir hacia Egipto, donde van a ser alcanzados también por la furia babilónica, pero más que por la furia babilónica, por el juicio de Jehová. Antes de esto, en el 605 va a iniciar el ministerio de Daniel. Entonces Daniel se va primero allí y en el 535 ya eso se llama exilio. Entonces cuando hablamos de eras, ya no estamos en era de monarquía, estamos en la era del exilio. Estamos en el exilio. Es importante identificar dónde está escribiendo Daniel. Daniel está en el exilio. 535 se escribe este libro. Bueno, como lo interno del libro, entonces vamos a mirar varias cosas. Iniciamos aquí, 605, primera parte de la oleada, va Daniel. El reino que está todavía, ya está sometido, pero está todavía un rey allá en Jerusalén, es el reino del sur, Judá. 597 va a ser llevado Ezequiel, quien va a iniciar su ministerio en el 594. 586, caída de Jerusalén. Y una cosa importante es que el ministerio de Daniel dura 70 años, del 605 al 535. Finaliza 536, 535 y se escribe en el 535. Exactamente 70 años dura el ministerio de Daniel, y es muy importante ver esto porque son 70 años los que Dios anunció a través de Jeremías que iba a durar el exilio. Entonces, como que a través de Daniel Dios acompaña al pueblo durante esos 70 años. Ellos están sin el templo, ellos ya no están en la tierra prometida, pero el Señor es fiel y les ha dado un hombre fiel que los está acompañando por 70 años. El ministerio de Ezequiel va a terminar mucho antes, pero el ministerio de Daniel dura exactamente 70 años como tal. Datos 516, terminación del templo de Zorobabel, que eso lo veremos en los otros profetas menores como tal, que nos completarán los otros 70 años. Datos importantes del relato de Daniel: se va a anunciar en Daniel no solamente, mejor dicho, Jeremías dice que van a estar 70 años en el exilio, hasta ahí, pero a través de Daniel el Señor les informa que la ciudad va a ser reconstruida. Es importante eso, es decir, Dios todo lo va anticipando. Entonces, a través de Jeremías dice cuánto tiempo, y a través de Daniel dice cuál va a ser o señales que van a darse. Entonces, a través de Daniel él les dice va a haber una orden de reconstrucción de la ciudad. Esa orden no va a llegar inmediatamente, pero va a llegar. Esa orden sale en el 446, 445, la fecha que vamos a tomar exactamente nosotros, que lo veremos en el libro de Nehemías. Entonces, ¿qué más tenemos acá?
importante que trataremos de explicar un poquito hoy, las 69 semanas y la última semana para completar 70 semanas. El imperio griego va a conquistar al imperio medo-persa en el 332 y el imperio romano iniciará incursiones en el 229 y se va a tomar como fecha en que ya no está Grecia sino está Roma desde el 146 antes de Cristo. Es decir que las 69 semanas están incluyendo imperio medo-persa, están incluyendo imperio griego y están incluyendo imperio romano. Se habla aquí muy claramente de la muerte del ungido en el capítulo 9 del libro de Daniel, una referencia muy clara a la muerte de Cristo, muy usado en los autores del Nuevo Testamento y bueno, con claridad anunciando que la muerte de Cristo no fue algo que se salió del plan, sino que estaba anunciado, tan anunciado que tenía hora y fecha en el calendario, que es lo que por eso es que voy a trabajar lo de las 70 semanas. Y bueno, después vemos acá periodo de tribulación, gran tribulación y finalmente vida eterna. Nuestro bosquejo milético, la manera en que vamos a estudiar Daniel, el libro está dividido en dos secciones, la tenemos en 12 capítulos, dos secciones cada una de 6 capítulos. Aunque es un libro de profetas y el profeta mayor, Daniel, realmente tenemos la mitad del libro es absoluta narrativa. Podríamos incluirlo en un sentido un libro histórico porque la primera parte del libro es narrativa. Diferencia con los demás libros, no estamos hablando nada de Jerusalén ni del templo, estamos hablando básicamente la vida de Daniel en Babilonia. Es lo que estamos viendo, la vida de Daniel y en un pasaje sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que se les dieron a ellos en Babilonia. Y por último, 6 capítulos de profecía, capítulos del 7 al 12 son profecía. Entonces, para verlo un poquito más sencillo, veremos 1 y 2, la llegada de Daniel a Babilonia, 2 al 4, Nabucodonosor, que es el rey del imperio, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y por último, Darío, aquí puede ser Ciro, o Darío y Ciro, son de las cosas que todavía se debaten, si son 2 hombres diferentes, si es un solo hombre, si es un título. Entonces bueno, miraremos algo allí. Y en la profecía, aunque no vamos a entrar a fondo, se puede ver de la siguiente forma, si usted quiere estudiarla. 7 y 8, bestias y cuernos, es de lo que está hablando Daniel. Vi bestias y vi los cuernos y del cuerno salía otro cuerno, eso lo vamos a ver en Apocalipsis también, pero sobre todo en escatología. Las 70 semanas del capítulo 9 que vamos a explicarlas, una visión de la gloria de Dios y por último la bestia, que esta bestia, anticristo y tribulación, esto es Apocalipsis. Bueno, esa es la manera en que podamos ver el libro de Daniel. Entonces bueno, hablemos un poquito de quién es Daniel y qué pasa con Daniel. Uno de los exiliados de Judá es llevado muy joven. Se cree que Daniel nace justo cuando está terminando el reinado de Josías, el último rey que fue justo, que hizo esta reforma. Y ya sabemos después de él los 4 reyes que continuaron, todos perversos, no hubo nada bueno allí. Muy joven es llevado, se cree que fue llevado entre los 13 a los 15 años, exiliado a Babilonia, y eso le añade importancia al relato narrativo, porque es muy joven y sin embargo se va a parar muy firme a no ceder a las exigencias de los babilonios. Entonces Daniel para nosotros es un libro muy pertinente en su narrativa, porque nos enseña que es posible vivir en santidad en medio de un mundo pagano. Nos enseña que no necesitamos crear una ciudad cristiana a la cual nos vamos a las montañas. Ese ha sido el intento de
algunas denominaciones a lo largo de la historia. Hoy en los Estados Unidos se tiene todavía una comunidad, los Amish, no sé, alguno tal vez ha escuchado de ellos o ha leído algo de ellos, incluso hay películas que tratan de mostrarlos, una comunidad que vive separada completamente del mundo. De hecho, por ahí hay un libro muy bueno, se llama Cava más hondo, de Joshua Harris. En sus primeros capítulos habla un poco de Rumpinska, si no me falla la memoria, que es una práctica de los Amish. Cuando llegan a cierta edad los jóvenes les dan un año sabático, por decirlo de esa manera, para que se vayan para el mundo y hagan lo que quieran en el mundo, a ver si quieren volver. Y usualmente salen y se emborrachan, consumen drogas, están dados a todos los pecados que se puedan imaginar, y muchos se quedan en el mundo. Entonces no se trata de irnos del mundo, sino estamos en el mundo y no somos parte del mundo. Daniel es un modelo muy, muy clave para, uno, enseñarnos que es posible; dos, dejar de escondernos en la excusa de, es que mira, tú no sabes lo que es ser barranquillero y vivir en la 44 en febrero, marzo, o sea, no hay manera de evitarlo, o sea, me toca, o participo o participo. Tú no tienes idea, mi empresa, si yo no salgo disfrazado de Rey Momo, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí ejemplos muy claros de jóvenes que, siendo totalmente respetuosos, porque llegamos al otro lado, hay algunos que dicen, es que yo soy radical, y ser radical o más bien disfrazan su grosería y su impertinencia y su falta de respeto ante las autoridades de radicalismo y celo por la palabra. Entonces gritan y condenan y señalan y hacen una cantidad de cosas. Daniel, Sadrad y Abednego, con todo respeto, se mantuvieron firmes. Con todo respeto dijeron, no vamos a ceder a aquello que va en contra de la palabra de Dios. Pero en todo lo demás, cumplieron. Entonces, alguna vez hablaba con alguien que me decía que creía que lo habían echado para la gloria de Dios de su trabajo. Y entonces, bueno, ¿qué hiciste? No, porque yo llego a la empresa y yo llego a predicar y me voy de puesto en puesto predicando, y no, te echan por vago, porque a tu trabajo te llevan a trabajar. O sea, siéntate en tu cubículo, siéntate en tu puesto de trabajo y trabaja para la gloria de Dios. Es muy triste, pero hoy muchas personas dicen, yo no contrato cristianos porque son flojos, porque son irresponsables, y se excusan en la espiritualidad. Se excusan en la Biblia para decir, es que como yo no hago parte del mundo, no me interesa ser el bueno aquí. No, una cosa es que nosotros no estamos deseando ser ricos, y otra cosa muy diferente es patrocinar la negligencia. Un cristiano debe esforzarse por ser la persona más diligente de su empresa. Debe ser el mejor, esforzarse por ser el mejor, no por ser rico, sino porque su rey demanda que lo representen bien. Si eso le trae riquezas, gloria a Dios. Si no le trae riquezas, gloria a Dios. Pero muchos dicen, como yo no quiero enriquecerme, yo no me esfuerzo. No, eso es mentira, eso es pereza. Entonces los creyentes debemos ser personas que nos esforzamos por ser excelentes en todo lo que hacemos, porque dice la palabra del Señor, todo lo que hagan, háganlo como para la gloria de Dios. Entonces es diferente que una persona deje tirada a su familia, un creyente deje tirada a su familia para estar trabajando 40 horas extras en la semana porque quiere comprarse un carro, una casa. Eso es desorden. No es que quiero mostrar la gloria de Dios, la muestras de otra manera. Pero en las 8 horas de trabajo que tienes establecidas, trabaja las 8 horas. No tienes que estar en redes sociales, no tienes que estar en ese momento leyendo la Biblia, no tienes que estar haciendo otras cosas. Ese momento es para que trabajes, produzcas y muestres a Cristo cuando se presente una situación de, mira, hay que decirle mentiras a este cliente. No, conmigo no cuenten para eso. Yo voy a hacer todo lo que sea a mi alcance porque la empresa quede bien, pero yo no voy a mentir. No porque sea mejor que ustedes, sino porque a mi Dios no le agrada. Eso es diferente. Eso es diferente. Y esa es la actitud de nosotros, porque hoy hay gente que esconde la pereza detrás de la soberanía de Dios, que es el otro tema de Daniel, este Dios soberano. Entonces, si soberanamente Dios, lo estábamos estudiando el domingo, que otro hermano estaba predicando aquí Eclesiastés,
Si Dios soberanamente ha decidido que tú seas pobre, gloria a Dios. Pero que seas pobre por la voluntad de Dios, no por perezoso. Debes tener al final de la carrera la certeza de soy pobre y terminé pobre porque ese es el plan de Dios para mi vida. Pero tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance en ser excelente. ¿No te quisieron pagar más? Ok, voluntad del Señor. Pero no porque digan, no, a ese cómo lo vamos a promover, a este cómo le vamos a dar, si ese es un flojo. Usted solo piensa en estar ahí, cada rato se va para el baño y dice que a orar. Entonces, no es lo que Dios está diciendo. Un profesor, mira, no preparaste la clase, no, estaba en vigilia. No sea tan flojo, tiene que cumplir con sus trabajos. Amén. Bueno, entonces Daniel es un libro que nos va a dejar ver en la primera parte cómo es posible vivir en santidad en medio de la iniquidad, cómo es posible ser luz en medio de la oscuridad. Y ese es el foco de la narrativa de Daniel. Ahora, también el libro de Daniel nos va a mostrar la soberanía de Dios. Es un libro como no tiene par en declaraciones muy contundentes acerca de la soberanía de Dios. La veremos en el capítulo 4, Nabucodonosor, que Nabucodonosor no es un gobernante como los de ahora. Piensa en el presidente de los Estados Unidos y tiene poder, pero no tiene poder como el que tenía Nabucodonosor. De hecho, se cree que fue estos últimos gobernantes mundiales que tuvo un poder absoluto y en una muy vasta extensión de tierra, de naciones como tal. De ahí para adelante hay reinos, pero ya no son tan fuertes, ya no hay tanta concentración de poder en un solo hombre, y es importante que comprendamos esto para darle mucha más fuerza a la narrativa, porque cuando Sadrach, Mesach y Abednego están diciendo, sepa usted, oh Nabucodonosor, no se lo están diciendo a tu vecino, no se lo están diciendo a Perico de los Palotes, se lo están diciendo al último hombre que según los historiadores seculares ha acumulado el poder absoluto sobre una gran vasta extensión de tierra y de gente. Es decir, era un hombre con un poder incomparable humanamente hablando. Ya no se tiene eso. Ahora, aún cuando hay reyes o sus reinos son pequeños y aún están expuestos a que hay gente que limita su accionar de una u otra manera. No era el caso de Nabucodonosor. Entonces Dios va a hablar mucho de la soberanía. Entonces entendamos, Daniel está en el exilio, el pueblo está en el exilio, ya Jerusalén es cosa... está bajo el dominio babilónico, todavía no ha llegado al 586, el momento de la destrucción de Jerusalén, y Daniel nos va a relatar el momento en que Nabucodonosor va a comportarse como una bestia. Usted lo leyó, ¿cierto? Entonces 7 años estuvo Nabucodonosor viviendo como una bestia salvaje. El hombre más poderoso sobre la tierra se está jactando y Dios lo humilla y lo hace pensar como un animal, le quita el entendimiento y lo hace vivir como un animal. ¿Cuál es el propósito de eso? Decir simplemente, mira a Dios cómo humilla a Nabucodonosor. No, hay un mensaje que es el que necesitamos entender, y el mensaje es: si Dios es tan soberano para hacer que Nabucodonosor coma hierba, no se corte las uñas, viva en el campo abierto por 7 años, comiendo grama, caminando en 4 patas, cuando Nabucodonosor recupera el conocimiento y va y aplasta Jerusalén, ¿quién estuvo detrás? Y ahí es donde, espérate un momento, porque lo que yo leí en Reyes y lo que yo leo en la historia me dice que en Jerusalén le abrieron el vientre a las embarazadas, le sacaron los bebés y los estrellaron contra las rocas, que a las mujeres las violaban, que a hombres los descuartizaban. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Y ahí es donde decimos, me parece bien que Dios es soberano para poner a Nabucodonosor a comer hierba,
Pero cuando Dios es soberano para usar a Nabucodonosor y traer justicia en tu casa, porque el punto de Daniel es ese. El punto es que los israelitas entendieran algo: no se me ha salido de control el gobierno. Sigo estando tan en control que al hombre que estoy usando para esto, lo puse a comer hierba 7 años hasta que reconoce que yo soy Dios. ¿Creen ustedes que se me salió de las manos cuando se fue para Jerusalén y la destruyó? ¿Creen ustedes que se me salió de las manos cuando le abrió el vientre a las embarazadas? ¿Creen ustedes que se me salió de las manos cuando cortó el suministro de comida por 3 años? Esa es la pregunta. Eso es lo que está respondiendo el Señor a través de la narrativa de Daniel. Y para nosotros es muy importante, lo comento a veces con la iglesia. Hablamos de la soberanía de Dios y nos parece la soberanía de Dios bien cuando está en la casa del vecino. Escuchamos a una persona que está sufriendo, que está padeciendo, que tiene dificultades y que le decimos: Dios es soberano. Pero cuando Dios está en la sala de tu casa, no nos parece tan chévere la soberanía del Señor. Y entonces acudimos muchas veces a culpar a otros porque nos cuesta aceptar que quien está realmente al control, aún en esos momentos, es el mismo Señor. Ahora, por un lado eso te puede llenar de terror y es necesario que le temas a Dios. Pero por otro lado te debe dar absoluta confianza, porque nos va a enseñar Daniel, como lo va a ampliar el Nuevo Testamento, por ejemplo en la carta a los Hebreos, que Dios nos azota. Pero si nos azota es porque somos sus hijos, y cada cosa que Dios hace, por eso dice el apóstol Pablo, que todo obra para el bien de los que estamos en Cristo Jesús. Es una frase que utilizan mucho hoy para decir que siempre voy a estar creciendo en dinero, creciendo en salud, creciendo en una cantidad de cosas, pero el tema en el contexto del Nuevo Testamento es: la enfermedad obra para tu bien, la ruina económica obra para tu bien, la enfermedad de tu hijo obra para tu bien, la muerte de un ser querido obra para tu bien. En la esclavitud, en otros sentidos, obra para tu bien. ¿Por qué? Porque te hace más dependiente de Dios, te ayuda a ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Y entonces cambia bastante el entendimiento de esa frase, y es lo que está trayendo Daniel desde acá. ¿Por qué? Porque al final de Daniel, al final del exilio, la idolatría, por lo menos esa idolatría rampante, desapareció. Y entonces podemos entender al salmista. Salmo 119 dice: me hizo bien el sufrimiento, porque me ayudó a temerte. ¿Diríamos eso nosotros? Somos una generación que no quiere y no acepta el sufrimiento. Pensamos que Dios no es capaz y que no debe permitir sufrimiento en sus hijos, pero la Biblia dice todo lo contrario. Entonces Daniel nos habla bastante de este tema. Bueno, vayamos a la guía. Uno de los libros más atacados, ya hablamos de eso en Ezequiel, así que no voy a profundizar mucho. Y es muy atacado porque en la parte profética Daniel está anunciando con lujo de detalles los imperios por venir. Entonces recuerda que Israel tuvo al principio, cuando estaba allá en su tierra, y al principio tenía enemigos, pero eran pueblos pequeños: los filisteos, los de sirios, los amorreos, en fin. Pero ya los profetas mayores nos damos cuenta que los enemigos ahora son de monto grande. El único enemigo grande que había tenido hasta este momento Israel era Egipto, pero después tuvimos a Siria, ahora con Daniel tenemos a Babilonia, pero se nos está anunciando que vienen los medos y los persas, y que luego vendrán los griegos y luego vendrán los romanos. Y es importante entender que desde ese momento Israel no ha vuelto a ser autónomo. Tal vez hoy digas: bueno, pero ya tienen nación desde 1948. Sin embargo, si te das cuenta, no tienen libertad en su propio territorio. Su ciudad está dividida en 3. Hay partes de la ciudad de Jerusalén que ellos no pueden entrar. Entonces no están viviendo en lo que podrían estar viviendo. El punto que nos va a dejar aquí Daniel es:
cómo Dios controla todos los acontecimientos y cada imperio mundial ha sido anunciado por el Señor. Es el Señor soberano, el gobernante de todas las naciones. Por eso quienes creen que las profecías bíblicas son mentiras, es decir, que nadie puede anunciar el futuro, niegan la fecha de escritura de Daniel, como la conocemos, hacia el 535, sino que la ponen al final de 200 a.C. ¿Por qué? Porque es demasiado exacta. Entonces aún la descripción, por ejemplo, la estatua de oro, el oro era el metal característico del imperio babilónico. Pero bueno, alguien podría decir, finalmente Daniel estaba en Babilonia. Pero resulta que después llegaron y los persas, que eran caracterizados, y usted puede estudiar historia secularmente, y se conoce a los medos persas como el imperio de la plata. Y en la estatua, los medos y persas se ven por la plata. Luego tenemos a Alejandro el Magno, que se conocía por ser ejército de bronce, porque todo lo que era su armamento era de bronce, y en la estatua lo que representa Alejandro el Magno es bronce. Y luego tenemos al imperio romano, que se conoció como el imperio de hierro, y entonces la estatua tenemos hierro. Entonces es tan exacto todo lo que se hace, aún los animales, las bestias que usted está viendo allá en Nabucodonosor como león, luego tenemos al imperio medo-persa como oso, porque no era tan fuerte, tan astuto en muchas cosas, no había un reinado fuerte, pero su ejército era muy poderoso, entonces lo equiparan a los historiadores como un oso que va derribando como tal. Vemos a Alejandro Magno, el imperio griego, como un leopardo. En 10 años conquistó casi todo el mundo conocido. Dicen que llegó un momento en que Alejandro Magno, dicen los historiadores, se sentó a llorar, porque ya no había nada más para conquistar. Se sintió deprimido. En 10 años conquistó todo el mundo conocido. Entonces Daniel lo está anunciando como un leopardo con alas. Entonces tenemos realmente a Dios y mostrando al romano como una bestia que devora y ni siquiera puede asimilar, le quedan costillas entre los dientes, que crece mucho pero no logra solidificar. Entonces es tan exacto que el ataque de este libro ha sido, no se escribió allá, Daniel no existió. Por eso es que hicimos hincapié en que Ezequiel nos lo nombra 3 veces hablando de Daniel, hablando de Noé, hablando de Job. Bueno, ya conocemos el contexto histórico, entonces no vamos a entrar más allá, usted tiene su guía, así que no vamos a gastar el tiempo leyendo esta parte. Bueno, el tema: Dios es el Dios de toda la tierra. El propósito, mostrar un panorama rápido del dominio gentil hasta el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque pasamos en la parte profética por todos los imperios y vamos a llegar hasta el final. Recuerda que la estatua de Nabucodonosor, ve Daniel, que cae una roca que derriba la estatua, una roca soltada por mano humana, una roca que lógicamente representa a Cristo, que es la roca que viene a ser el imperio eterno. Entonces hasta el final se nos está hablando. Daniel es un libro que habla muy claramente al final de la resurrección. Descansa ahora, Daniel, hasta que llegue el tiempo en que todos se van a levantar tumbas. Entonces, cuando se encuentra Jesús con los saduceos que negaban la resurrección, están negando la misma escritura. Entonces no es un concepto neotestamentario la resurrección, es un contexto que viene desde el Antiguo Testamento. Por eso el autor de Hebreos dice que los del Antiguo Testamento preferían morir porque esperaban una mejor vida, una resurrección, una patria eterna, una patria celestial. Entonces bueno, ya tenemos esto y ya vamos de una vez a entrar en nuestra vista panorámica. Capítulo 1, versículo 8, que hace parte de lo primero, de la parte narrativa, la historia de Daniel allí en Babilonia. Miremos, vamos a la escritura. Se llevan a Daniel, lo tenemos acá, durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá. Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor. El Señor le dio la victoria,
Es importante porque usted va a estar viendo constantemente esto, lo vimos en Reyes y lo seguimos viendo acá. No es que Nabucodonosor fuera muy fuerte, aunque era muy fuerte, es que Dios le dio la victoria. Dios lo hizo fuerte, Dios hizo que Jerusalén fuera débil en ese. Entonces, así que se los llevó, los tesoros, dice las cosas sagradas del templo de Dios, los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Entonces arranca con el panorama más oscuro. Ya fue saqueado el templo. No ha sido destruido, pero fue saqueado. Y para un israelita, imaginarse el templo, los objetos sagrados del templo, en el templo de los dioses de Babilonia, es una cosa terrible, es una gran tragedia. Son los objetos sagrados, los objetos que si lo tocaba a alguien diferente a un sacerdote, ¿qué pasaba? Moría, y ahora lo tienen los paganos como un objeto más. Cosa terrible con lo que está arrancando Daniel. Ahora tenemos la orden, que es el modelo que estudiamos de Babilonia. Se le ordena que ponga a los jóvenes, dice aquí, algunos jóvenes de la familia real y de otros nobles, y se le dice, bueno, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bienos. Le dijo, asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Así que lo que comienzan a hacer es este proceso de adoctrinamiento. Vamos a tenerlos acá, les vamos a enseñar a pensar como un babilonio, a ver que Babilonia es buena para que trabajen para nosotros, pero la gente piensa que es alguien local. O sea, hasta este punto, el plan de Nabucodonosor, humanamente hablando, no era destruir Jerusalén. El plan de él era ¿cuál? Vamos a estos muchachos, los devolvemos a Jerusalén y se nos vuelve una provincia productiva para el imperio. Pero Dios ya había decretado la caída. Quiero que entiendas esto. Antes de esto, a través de Isaías y a través de Jeremías, Dios ya había dicho, Jerusalén va a ser destruida. Nabucodonosor no es esto, y por eso que estamos viendo esta parte, y luego vamos a ver a Nabucodonosor con mente de animal, y luego a Nabucodonosor derribando y destruyendo Jerusalén, porque el plan de Dios se impone, porque Él es soberano. Esa es la palabra clave, ¿ok? El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entraban al servicio real. Y no puedo dejar de pensar en que aún los impíos consideran que debe haber un entrenamiento o pasado de prueba para que ocupen una posición importante, y aún hoy muchos en la iglesia se resisten a la idea neotestamentaria de que los pastores no pueden ser neófitos y que tienen que ser probados, y que entonces al primero que yo quiero pastorear, bueno, arranca. Dale. Necesitamos líderes. Bueno, Días, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos: Belsasar, Sadrach, Mesac, y Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, dice aquí, Daniel estaba ¿qué? Decidido. O sea, Daniel estaba ya con algo: no me voy a contaminar con la comida y el vino dados por el rey. ¿Por qué? ¿Por rebelde? No, porque Daniel entendía algo, y es que la ley de Jehová no aplica solo en Jerusalén. La ley de Jehová aplica donde quiera que yo esté, porque Jehová es el rey del... ¿Cómo nos interesa a nosotros aprender esto? Porque hay muchos que piensan que la ley del Señor aplica el domingo en la mañana, y si fuiste a la iglesia. Pero fuera de la iglesia es a mi manera. En mi casa es a mi manera. En mi trabajo es a mi manera. Daniel estriado, sería el mejor momento para decir, ¿cuál ley de Jehová? Si Jehová fue derribado. ¿Cuál Jehová? Si los objetos sagrados de Jehová están en el templo del Dios de estos hombres, venga la comida, que venga el vino. Ya que más, pero Daniel decidido a no contaminarse. El punto es, cuando hablamos de contaminarse, no es para sentirse mejor que ellos. El punto de Daniel es no contaminarse ritualmente, no contaminarse al pecar contra el Señor. Ahora, quiero que comprendas, no hay templo. Daniel no está en Jerusalén, Daniel no está frente a sacerdotes, pero él entiende, aquí está el Señor.
El Señor me sigue viendo, no lo voy a hacer. Si muchos en la iglesia pensaran así, wow, qué tan diferente sería el testimonio de los cristianos. Que muchos todavía para pecar miran para un lado y para el otro. ¿Hay un hermano por acá? No, bueno. Entonces por la cuadra de la iglesia todos van. Cuando yo era ujier siempre me daba cuenta que a veces venían parejas discutiendo, pero cruzaban la esquina y se cogían de la mano. Ella es la cuadra santa. Luego cruzan la esquina y otra vez se sueltan la mano, porque ya no estamos bajo el escrutinio de la iglesia. Dice, decidió no contaminarse, pero mira la palabra, le pidió permiso al para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Inaceptables por quién? Por la ley mosaica. Inaceptables para él que estaba bajo la ley mosaica. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. O sea, otra vez que estamos viendo, aún en ese pagar Dios. Pero respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran esos alimentos, beban de este vino, si se vuelven pálidos y delgados, en comparación con los que están comiendo y tomando el vino, me van a cortar la cabeza. Pero Daniel vuelve a hablar con él y le dice, bueno, hagamos una prueba, déjanos durante 10 días una dieta de agua y luego nos comparas y tomas una decisión. ¿En quién estaba confiando Daniel? ¿En que tenían en Babilonia unos super vegetales? No, Daniel estaba confiando en el Señor, quien honra a quienes le honran. Eso es lo que estaba haciendo Daniel. Entender algo, no vino una palabra profética a Daniel, Daniel simplemente dice, no lo voy a hacer. Y si adelgazamos y nos matan, es que nos maten. Pero no vamos a desobedecer la palabra del Señor. Lo hemos hablado y solo por dejarlo claro, no saque, hermano, de aquí dieta sana. No hay ningún mandato aquí. Si usted quiere sacar un principio aquí, el principio es obedece al Señor donde quiera que estés. Obedece al Señor donde quiera que estés. ¿O qué sucedería si empezamos aquí en Colombia la época de la persecución y se prohíbe la iglesia, ya no se pueden congregar, tú digas lo que quieras? ¿O sigues obedeciendo al Señor? Sales del país en un viaje de trabajo, de vacaciones, no hay cristianos por allá que te conozcan, haces lo que quieras o sigues siendo el Señor de tu vida. Entonces ese es el punto de Daniel. Conocemos la historia y finalmente cuando estos jóvenes están mejor, Dios ha obrado milagrosamente y se ven mejor que los que estaban así. Así que se asombra. Y adicionalmente Dios le da a estos jóvenes aptitudes excepcionales para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Y a Daniel particularmente, Dios le dio, Dios le dio, porque no es Daniel, ¿es quién? Dios, como dice Eclesiastés, Dios da la sabiduría a quien Él quiere dársela. Dios le da el poder a quien Él quiere dárselo. Si tú eres sabio para algo, no te jactes, porque no lo creaste tú. Dios te dio la sabiduría. Si alguien tiene sabiduría, no la adquirió él por sí mismo. Dios se la quiso dar. Ese es el punto. Dios le da sabiduría, capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Ok, finalmente los ponen al servicio y dice que cada vez que el rey los consultaba, a estos cuatro, sobre cualquier sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. O sea, ahí estaba Daniel sirviendo al lado de brujos, sirviendo al lado de magos. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no puedo trabajar en la alcaldía porque hay corrupción. Bueno, tú sé el honesto. No puedo trabajar en tal lugar porque todos allá son, bueno, tú sé esto. Ahora, no uses esto para decir, yo voy a ser el mesero del bar que no se emborracha. No, en el bar no. En la discoteca no. O sea, no vayas a sacar esto para otra cosa que no es lo que está diciendo. Porque hay cada oveja en el rebaño del... Bueno, Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro, que esto es 539. O sea, Daniel va a estar sirviendo aquí prácticamente por 67 años. 67 años al servicio real. Muere Nabucodonosor, viene su hijo, ahí está Daniel, viene Ciro, ahí está Daniel. Caen los imperios, pero los que el Señor quiere poner, ahí van permaneciendo, si esa es la voluntad del Señor. En el capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor, usted lo leyó, así que por tiempo vamos avanzando.
muy inquieto con este sueño, así que llama a los consejeros, llama a los brujos, llama a todos los magos, entre esos también manda a los otros sabios del reino, les dice, bueno, tengo un sueño, necesito que me digan qué fue lo que pasó, y todos le dicen, cuéntenos el sueño. Y yo, no, y ustedes no, ya sepa dónde van, para saber que son sabios, y pues, es una petición imposible. Una cosa es, soñé esto, ¿qué es? Y otra es, dime qué soñé y luego dime qué significa, porque si me dices qué soñé, entonces voy a creer que sabes lo que significa, si no, los voy a matar a todos. Y Nabucodonosor tenía el poder para matarlos. Estos hombres lógicamente se asustan, dicen, lo que usted está pidiendo no lo ha pedido ningún rey, y tienen razón, pero Nabucodonosor es Nabucodonosor. Y más que Nabucodonosor, Dios está detrás de esto para hacer sobresalir a Daniel sobre todos los demás y mostrarle a Nabucodonosor que el Dios de Daniel, fue el que permitió que él saqueara el templo. Entonces viene la explicación de la estatua. Aquí está. Bueno, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró de que el rey había mandado a matarlos a todos? Le dice que, muchachos, Ananías, Misael y Azarías, y le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia, les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Y esa noche Dios le revela el misterio a Daniel en una visión. Tenemos la oración de Daniel de exaltación y luego la interpretación, pero mira esto, sabios. ¿A quién está protegiendo también Daniel allí? A los brujos y a los magos. Misericordia. Daniel no viene a decir, mata a todo ese poco de brujos, ven acá, yo tengo, no mates a nadie. Daniel no se cree mejor que ellos. Daniel entiende que lo que tiene lo tiene por las... Y está exiliado, él sabe, somos culpables también, somos pecadores. De hecho, Daniel comprende algo, mi pecado, nuestro pecado es peor porque ellos no conocen a Jehová, nosotros conocemos a Jehová y aquí estamos. Entonces, muy rápidamente somos nosotros, esos impíos, que caiga fuego. La Biblia, tú la lees y no la obedeces muchas veces. Es misericordia, compasión. Amén. Bueno, Daniel interpreta, ya hablamos acerca de esta estatua muy rara, la cabeza de oro, el pecho de plata, están los brazos de bronce y están las piernas de hierro. Bueno, va a dar Daniel la interpretación que son los reinos que vendrán. Dios le está mostrando lo que vendrá, lo que va a suceder, y la roca que viene y destruye completamente esta estatua y queda reinando por la eternidad. Así que esa es la explicación, y lo que termina sucediendo es que ponen a Daniel, los sabios, por encima de todos los consejeros. Entonces tenemos como que una repetición de la historia de ¿quién? ¿Quién les recuerda? De José. Entonces tenemos al faraón diciendo, wow, no hay otro como tú, porque solo tú puedes interpretar, y queda José allí. Y ahora tenemos a Daniel exactamente en la misma situación. Antes, para que entendamos, de llegar a Egipto, que es la potencia mundial, va a poner Dios a su hombre de confianza allá arriba. Ahora llegaron a la tierra prometida, la contaminaron con su pecado, han sido expulsados, ahora están exiliados, pero ¿qué vuelve a hacer el Señor? Vuelve y pone un hombre suyo. O sea, Dios siempre está al control. Y por eso tenemos que orar por las autoridades. Y debemos pedirle al Señor que ponga allá al lado de los gobernantes hombres sabios y entendidos, temerosos de Dios. Es importante que oremos por eso. La iglesia no debe estar haciendo política. Son dos cosas diferentes. No debemos estar aquí haciendo política, ni traer a los políticos al púlpito, ni estar promoviendo candidatos, pero debemos orar por los gobernantes. Y debemos pedirle al Señor que levante en medio de ellos temor de Jehová. Amén. Bueno, entonces eso es lo que va a capítulo 3. El horno de fuego, uno de mis pasajes favoritos de Daniel. Después de esto, de este relato, porque esta primera parte va siendo como cronológica, Nabucodonosor manda levantar una estatua de oro. Entonces, no solamente la cabeza, sino toda la estatua. Es decir, yo permanezco acá. Y ordena que todo el mundo adore la estatua. Dice que el que no adore la estatua, cuando suenen los instrumentos musicales, ¿qué le va a pasar? Va a ser arrojado a un horno en llamas.
Una de las dificultades, la pregunta es, ¿y dónde está Daniel? Daniel no aparece en el relato. Dice que todo el mundo adoró la estatua cuando sonaban los instrumentos, a excepción de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Pero no se nos nombra a Daniel. Algunos han llegado a concluir, Daniel también dobló la rodilla, pero la Biblia no nos... Hay duda, no sabemos qué pasa con Daniel. Ya entramos en especulaciones. Probablemente, dicen algunos hermanos estudiosos, Daniel, por estar como gobernante del imperio, en ese momento no se encontraba en la ciudad, estaba de viaje en ese momento y no tuvo que pasar por eso. Es que no se nos dice dónde estaba Daniel, no aparece Daniel. La historia ahora gira en cuanto a estos tres muchachos. Versículo 18 de este capítulo tiene una enseñanza muy importante, porque a ellos los llaman y les amenazan. Dice Nabucodonosor: es verdad que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua mía, la estatua de oro que he levantado. Les voy a dar una oportunidad más, voy a ser tolerante con ustedes, voy a ser misericordioso con ustedes. Te arrodillas ante la estatua y te perdono la vida, pero si no, inmediatamente los arrojo a los de mi poder. Algo como, ok, me dijeron que tú no vas a ponerte la camiseta esta y no vas a salir en la comparsa ahorita en febrero. Vamos a una oportunidad más. Coge la camiseta y vete para allá y no ha pasado nada. Pero donde no te presentes al ensayo, te quedas sin trabajo. ¿Y cómo? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, y este "oh" es respetuoso. Estos hombres, tenemos que aprender tanto de estos capítulos. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. O sea, nuestro problema no es con usted, nuestro problema es que nos roba una horno ardiente. Presta atención, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, tiene el poder de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Siguen siendo humildes y respetuosos, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Pero si no, sepa usted, me encanta como dice Reina Valera, sepa usted, oh Nabucodonosor, sépalo, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué ese pasaje es importante? Porque nos deja ver el llamado a perdonar en medio de la presión del mundo. Porque la estatua de oro está cada rato, hermanos. Todos en algún momento vamos a enfrentar una estatua de oro a la cual se nos exige doblar la rodilla. Yo sé que no estás de acuerdo, pero o haces esto o te vas del ministerio. Yo sé que tú dices, pero o te vas, búscate trabajo. Yo sé que no, pero búscate otra familia. Olvídate de la herencia. Búscate dónde está el 24, porque aquí no te quiero ver. Tantas cosas, tantas estatuas que se nos van a presentar y que cada vez van a ser mayores. Y no está lejos el día en que a la iglesia le digan: o ordenas homosexuales o casas homosexuales o no queremos eso. Pero debemos estar dispuestos. Ahora, hay una cosa tremenda aquí, y es que usualmente la generación del siglo XXI declararía, y declaramos, que el horno no nos quema, pero Sadrach, Mesach y Abednego están respondiendo a la manera de Ezequiel: poder para rescatarnos. Pero si Él soberanamente no decide rescatarnos, sino que vamos a perecer en las llamas, aún así le seguiremos sirviendo. ¿Cómo? No adorando su estatua. La verdadera fe de un cristiano no radica en creer, sino en creer que cuando la respuesta es no, es bueno. Y aceptamos la respuesta. Una vez el Señor me regaló un mensaje llamado "¿y si no?". Yo creo que Dios puede sanarme, ¿y si no? ¿Y si no lo hace? Yo creo que Dios puede, rescatar esta familia o arreglar este matrimonio. Bueno, ¿y si no lo hace? ¿Qué voy a hacer? ¿Miro primero a ver si el horno se apagó y luego tomo decisiones? ¿O cuando veo que cayó el primero al horno y gritó, se consumió? No, espérate, ya me... Porque tomamos la historia usualmente diciendo así como ellos, y hay que proclamarlo porque en el Nuevo Testamento están: horno en llamas y no les pasó nada. Pero también otros murieron calcinados en la historia de la iglesia.
A Pedro el Señor monta una escena que la cárcel abriéndose, los soldados ahí parados, las cadenas cayendo solas y él va saliendo con ángeles al lado, haciéndose o invisible o ellos estando ciegos, no sabemos, pero las rejas se van abriendo, puf, puf, una tras otra detrás, frente a él, y ellos todavía ahí cuidando a alguien que ya no está. Los guardados puestos, los soldados, pero Pedro no estaba. Lo hizo después con todos los discípulos, pero a Santiago lo mataron a filo de espada. A Pablo lo apedrearon varias veces, una vez lo dejaron por muerto, dándolo por muerto. Ahí tiraban las afueras, le tiran la última pedrada y no se mueve, hasta reventado. Después Pablo se para, se sacude y entra en la ciudad nuevamente, pero Esteban murió. El punto es, Dios decide. Sí, Timoteo no. Las hijas de algunos volvieron a la vida, las de muchos no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eran más santos? ¿Era más santo Pablo que Esteban? Esteban vio la soberanía de Dios. Y la iglesia necesita recobrar esto. No podemos andar declarando que sí va a ser, no. Si es la voluntad del Señor. Vamos a orar, vamos a clamar, pero que sea la voluntad. Yo sé que Dios no va a sanar. Yo digo, yo oro porque sí, pero ¿y si no lo hace, qué va a pasar? No, tiene que hacerlo. ¿Y si no lo hace? No, pastor, yo tengo fe que ese tumor se va. Yo espero y yo sé que Dios lo puede hacer, pero ¿y si no lo hace? No, él tiene que hacerlo. No, él no tiene que hacerlo. ¿Y si qué pasa si no lo hace? La respuesta debe ser, aún así, no serviré al mundo. Aún así, seguiré adorando al Señor. Hay una mano levantada allá. Y avanzo mientras tanto aquí. Lo voy escuchando, hermano. En la doctrina de la prosperidad, que eso digamos, uno lo escucha frecuentemente, ¿no? Esas declaraciones de que van a ser sanos, ¿ya? En el nombre de Jesús. Sí. La inquietud mía es si Dios es soberano, ¿verdad? Pero también Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? En muchos versículos, Él dice que Él va a traer sanidad y medicina y que nos curará. Entonces, ¿cómo nosotros damos una palabra o siempre hay que declarar sobre todo la soberanía de Dios? Sobre todo, volvemos al principio de la revelación progresiva. Yo no puedo quedarme únicamente en Él sanará heridas, en Dios cura. Y entonces Santiago en un momento me dice que yo ni siquiera me debo atrever a decir, mañana iré a hacer eso. Por ejemplo, ahorita me vieron que he estado solucionando un problema. Tenía cita mañana en Bogotá. Ya alcancé a hacer check-in de mi vuelo mañana a las 6 de la mañana. Y ahorita a todos, yo ya he hecho citas mañana, había hablado con mi suegro, bueno, mañana entonces, ¿a qué hora nos vemos? Llego a tu casa, todo. Y Santiago dice, no digan, mañana haré esto, siempre digan, si Dios quiere. Siempre. Esa es la doctrina correcta, por eso es necio, que nosotros no somos Dios. Siempre hay que decir, Dios es soberano y si Dios quiere te va a sanar. Pero vamos a orar porque te sanes. Y vamos a suplicar que te sanes. Porque otros ya no oran porque Dios es soberano y Dios quiere que oremos. Pero es que el problema no es en orar porque alguien se sane, el problema es declarar cómo tú te atreves. Dice Santiago, tal jactancia es maligna. Y es jactancioso andar declarando sanidades. Es jactancioso andar declarando esa deuda se paga. Es jactancioso.
la visión del árbol, que básicamente es lo que Dios utiliza para decirle a Nabucodonosor que se humille delante de él. Y bueno, cuando Daniel va a explicar el sueño, está atemorizado porque en el fondo Daniel sigue siendo un patrón de compasión, de desear el bienestar aún de los que no son creyentes. Entonces se le muestra lo que va a suceder, se le dice que se le va a humillar, se le va a expulsar de la sociedad humana, pero en el versículo 28, sin embargo, todas estas cosas ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba en la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor. Este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana y vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante 7 periodos de tiempo. Vivirás de este hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Y el tema aquí vuelve a ser ¿cuál? Dios soberano. Dios soberano. Él entrega el reino a quien él quiera, no a quien quiera, no a quien quiera para recibir el reino, sino a quien él quiera. Es muy importante esto, porque esto echa abajo toda idea de que podemos todos los cristianos ser ricos, de que todos podemos tener empresa propia. Él hace empresario a quien él quiera, a quien él quiera. Si alguno ve en la chinita, no es mi intención ofender, pero quiero poner los ejemplos. A quien él quiera, porque si usted no entiende eso, usted va a vivir frustrado. Va a vivir frustrado. ¿Y cuándo me llegará el día? ¿Y cuándo? Y entonces cara y dice y desata. Nunca va a estar allá. Tal vez nunca. O tal vez va a terminar allá, si es la voluntad del Señor, a quien él elija, a quien él quiera. Se cumplió la sentencia, se nos describe literalmente que fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado, lo mojó como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, está aquí Daniel relatando lo que dice Nabucodonosor: levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Mira todo lo que dice acá: su dominio él hace, ¿qué cosa hace, hermanos? Grábeselo por favor. Él hace lo que quiere, él hace lo que le plazca, dice la Reina Valera. Otra versión dice: hace lo que le place. Que hace lo que le place. Se lo ponemos así porque le rima y se les graba rápido. Hace lo que le place. El Señor hace lo que le place. Lleva a cabo lo que Él quiere. Él no consulta con nadie. Él no llama a junta de... Hace lo que le place. Y entre la gente de la tierra, y viene algo más fuerte, nadie puede detenerlo ni decirle: oye, ¿por qué haces esto? O sea, acaba de recuperar el sentido Nabucodonosor. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Hacia quién? Hacia los israelitas, diciendo: no me cuestiones. Nabucodonosor va a ir a destrozar vientres, no me cuestiones. Uno de los grandes misterios teológicos, y eso lo veremos en teología, porque al ver esto, muchos pueden decir: o sea, Dios es el mayor asesino, Dios es el que hace toda esta crueldad. Dios es soberano. Dios utiliza a Nabucodonosor para hacer esto y luego va a castigar a Nabucodonosor para que cumpla su propósito, y al mismo tiempo después pueda ser responsable a esta persona y él permanece inocente. Y entonces, ¿cómo respondes tú desde el punto de vista bíblico ante esta situación? Cada vez que alguien se levanta a decir: pero ¿por qué Dios permite?
de barro. ¿Por qué me dices? ¿Por qué hago esto? ¿Quién eres tú? Job, ¿quién es este que intenta nublar mi conocimiento con su vana sabiduría? Es hermoso. El Señor soberano. Y cuando tú entiendes la soberanía del Señor en ese sentido, tú comienzas a descansar. Te lo digo por experiencia propia, con la enfermedad que ando lidiando, que ni los médicos saben qué es. Yo recuerdo, Él es soberano. Entonces no ando cuestionando al Señor y yo para predicar. Y con todo eso ahí me deja predicar. Entonces al final, ¿quién se lleva la gloria? Él. Entonces termino y yo digo, no sé cómo prediqué. Él es soberano. Todos los días oro, Señor, sáname por favor. Pero Él es soberano. Es el punto. Y cuando tú entiendes eso, estás tranquilo. Descansas. Amén. Movamos el aire, lo tienen aquí hacia abajo, hay gente congelándose aquí, los veo ahí así. Pónganlo hacia arriba, hermano. Tengan misericordia. Déjenlo hacia... Ok. Capítulo 5, nos movemos ya al nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Entonces tenemos este escrito en la pared del capítulo 5 de Nabucodonosor. Su abuelo había sacado el templo de Jerusalén y pone a sus amigos a beber en las copas consagradas. Así que mientras que están en este relajo, sale una mano, y dice que vieron los dedos de una mano humana que escribía a Daniel, pero luego que están así asustados, entonces su madre le dice, bueno, hay un hombre en el que están los espíritus de los dioses. Ella sigue hablando en términos paganos, que en tiempos de Nabucodonosor, él era el que interpretaba todas las cosas. Daniel dice, la interpretación, le prometen regalos, hacerlo tercero en el reino, y Daniel dice, mira, los regalos se los puede dar a otros. Gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. Mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar, honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, le está diciendo, usted conoce la historia, lo expulsaron, fue... Y entonces viene la advertencia, oh Belsasar, usted sabía de todo esto, pero aún así no se ha humillado. Es muy fuerte, porque para nosotros significa cuántas cosas nosotros, después de todo lo que sabemos. Desafió con soberbia al Señor al traer las copas y tomar en ellas, y entonces dice, ese es el mensaje, Mene, Mene, Tekel y Parsim, que significa contado, Dios ha contado los días de su Entonces, por orden de este rey, que le acaban de decir que su reino acaba de terminar, y él no entiende, él sigue nombrando un tercero allí en el reino, y pone a Daniel, le pone el mantos púrpuras, una cadena de oro, y lo proclama. Ya estaban a la puerta, esta gente estaba tomando, eso fue anunciado en otra profecía, estarán ahí divirtiéndose y llegará la destrucción. Estaban ya los medos en la puerta y este hombre no se había dado ni siquiera cuenta de lo que estaba pasando. Estaba en la puerta. Ya estaban los medos en las puertas de la ciudad, y esa noche muere Belsasar y cae definitivamente el reino de Babilonia. El capítulo 6, muy conocido para es el Medo, Darío el Medo, rey de los medos y persas, y Daniel está sirviendo, pero a pesar de que está sirviendo al nuevo gobernante mundial, Daniel se mantiene firme en orden
rey Darío, entonces tiene que morir. Y Daniel lee el edicto y ¿qué hace? Ok, se arrodilla y sigue orando hacia Jerusalén con las ventanas abiertas. Ya no es un joven. A este punto, Daniel en este momento debe estar rondando los 80 años. Ya no es un jovencito para estar peleando batallas, pero es un anciano con más sabiduría que le están prohibiendo orar a su Dios. Y yo imagino que hace Daniel allí al Señor. No voy a negar al Señor hasta al final de mis días. Se mantiene firme. Finalmente le cuentan a Darío, lo echan al foso de los leones y Dios envía a su ángel y le protege. Entonces, Daniel nos deja ver también podría impedir que Babilonia entre a Jerusalén. Entonces el punto es ese. Los que mueren, mueren porque Dios lo permite, y los que viven, viven porque Dios lo permite. El tema es, Dios es soberano. ¿De qué habla Daniel? En la primera parte, soberanía de Dios. Y las profecías que vienen a continuación hablan exactamente de lo mismo. Dios es soberano, es el Dios que controla el curso de todos. Trampa, son echados, y dice que apenas iban cayendo, ni siquiera llegaron al suelo, los leones ya los habían matado, igual que los hombres que estaban tirando a Sadrach, Mesach y Abednego, se acercaron a la puerta. Es terrible, el asado es chévere, pero después no. Estos ni siquiera olían a humo. Entonces hay que ver esto y alegrarnos, porque no nos pasa nada si Dios no lo permite. El cristiano debe andar en libertad y en tranquilidad. Siempre es mejor. Si usted no entiende eso, cada rato anda frustrado, pero cuando usted entiende esto, si lo logra ver, por la gracia de Dios, hermano, usted va a vivir mucho más tranquilo. Bueno, de aquí nos estamos aquí en el capítulo 7, se tiene esta visión del anciano de Días, un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le fue dado dominio, le fue dado gloria y le fue dado reino. Una profecía que lógicamente está apuntando, es decir, capítulo 1 al capítulo 6 son cronológicos. Arrancamos con la llegada a Babilonia, el momento en que ellos son puestos, ellos cuatro, en posiciones de gobierno, el momento es que Daniel es puesto por encima de los demás, el momento en que son probados Sadrach, Nabucodonosor, no sabemos qué pasa allí. Aterrizamos con Belsasar, que es el nieto y último rey de Babilonia, y luego entramos con Darío, que es el último rey bajo el cual Daniel va a servir. Entonces, la narrativa es cronológica. Comienza a relatar lo que vio muchas décadas antes, lo que vio muchos años antes, no es a los 70 años. ¿Sí soy claro en eso? Ok. Entonces aquí tenemos esta visión de el anciano de Días que va a este dominio eterno, y Cristo es la roca en el sentido de veterotestamentario. Antiguo Testamento, la referencia a la roca, no siempre, usted ya estudió hermenéutica básica, pero en este punto es a tratar de ver con detenimiento. Entonces vamos al capítulo 9 y luego tratamos de explicar. Así. Entonces lo que comienza primero es cómo dice, porque dicen por un lado que era rey de los medos y los persas y por otro lado dicen que era rey de los babilonios. Entonces, ¿por qué se habla de rey de los babilonios? Porque está reinando ¿en dónde? En la antigua capital de Babilonia, o sea, ahora es rey de los babilonios también. Está
70 años. Entonces, mensaje importante, Daniel era un hombre que dedicaba su vida también a ¿qué? A estudiar la palabra. ¿Cómo podemos entender lo que debemos hacer? Estudiando la palabra. No hay de dolor, de humillación, y comienza a clamar porque sabe que está cerca de los 70 años y el pueblo todavía sigue en pecado. Dice, ay Señor, no nos vas a traer otro castigo, otra castigo. No es algo ahí de por ponerlo. Daniel es un hombre como cualquiera, también pecaba. Rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo, mientras oraba Gabriela, quien había visto en la visión, para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7, estos son conjuntos de años, 70 conjuntos de 7 años. Entonces vamos a entrar en una semana, 70 semanas de años, o sea, 490 años. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Se ha decretado, hay un decreto de parte de Dios para tu pueblo y tu ciudad santa. 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será y la miseria que está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 objetos. Vamos a escribir. 70 semanas es lo que está diciendo Daniel. 70 semanas, cada semana de... 7 semanas, que son ¿cuántos años? 49, y luego un conjunto de, ¿cuántas dijo? 62 semanas, entonces tenemos 62 y 7, ¿cuántas semanas? ¿Desde dónde podemos contar este conjunto de 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas de 7? Dice que va desde aquí hasta el momento en que se le da que construir Jerusalén hasta el monte Calvario han pasado 69 semanas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Declara el momento exacto en que se van a dar estas cosas. Nehemías está sirviendo, después estudiaremos el libro, y se entera de que Jerusalén continúa en ruinas, se entera de que Jerusalén continúa destruida, y entonces del templo, entonces del templo no, de la ciudad. Entonces miremos acá. A finales de otoño del mes de Quislao, Artajerjes, entonces esto en calendario como tenemos acá en la guía para que usted en su casa lo pueda ver y no quede perdido. Aquí está. 4:46, gracias, 4:46, aquí me ayudó la guía. 4:46. Que va firmado por el rey una carta para que se pueda reconstruir Jerusalén y las provincias que están alrededor paguen todo lo que se necesite para que se reconstruyan las murallas.
terminar ese segundo templo en el 516. Pero aquí estamos hablando del 445, que es la orden para reconstruir la ciudad, que es precisamente aquí está, ya lo vimos. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 desde el momento en que se dé que la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el gobernante el ungido, que entra en la ciudad y al es el año en que se da la orden de reconstruir Jerusalén. Ahora tenemos 69 semanas, que son 69 antes de Cristo. Si a 445 le restamos 483, porque vamos hacia allá, dice que desde aquí hasta la muerte del ungido van a pasar 483 después de Cristo. Entonces podemos decir, bueno, casi que le pega, porque del 30 al 38 y anunciar la muerte del ungido, así, bueno, démonos. Y es que primero del 445 antes de Cristo al 38 después de Cristo no hubo año cero. Es decir, el calendario nuestro pasa del año -1 o un año menos. O sea que estamos ubicados ¿en cuál? En el 37. Bueno, ya estamos más cerca. 7 años, ya estamos un poquito más cerca de la cuestión. Ahora, ¿qué hacemos con estos 7 años? Casi nunca salen. 40 semanas, pero 40 semanas no me lleva hasta allá, porque 9 por 4, 36, pero son 40 semanas lunares. Son lunares. ¿Y por qué son lunares? Es solar. En el calendario lunar, un año no tiene 365 días, sino tiene 360 días. Tiene el calendario hebreo. Sobraron 5 días. Entonces, 483 por 5, ¿cuánto da? 2415 días. Ahora dividamos menos 6.7, estamos en 30.3. Estamos bien, pero todavía nos faltan unos meses ahí. Estamos año 30.3. Entonces 3.6 meses. Entonces, si tomamos 3.6 meses, significa que estamos en qué época del año. Está ahí, entre marzo y abril. Daniel anuncia en el 580 tal vez antes de Cristo, que Cristo va a morir en marzo. No sé si a usted no le sorprende esto, hermano. Esto es una cosa bárbara. Y si nos pongo a hacer más matemática, podemos casi que llegar a la fecha que, según estudios que se hacen de calendarios hacia atrás, 3 meses, 3.6 meses. Sí, pero ya está comprobado que Jesús no nace en el año 0.
Porque llevamos 69 semanas y son ¿cuántas? 70, entonces vamos a volver allí. Después de este periodo de 60 inundación, guerra y la miseria que acarrea, está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de, pero al cumplirse la mitad semana, los últimos 7 años, como tal, dice que firmará un tratado por un conjunto de 7, es decir, una semana de las de Daniel. Está hablando de lo que se conoce como el periodo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Juan está hablando de lo que ve, dice, mientras tanto yo daré poder a mis 2 testigos, ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260. Por otros 1260 días, es decir, los otros 3 años y medio, que es cuando Cristo regresa y pone la casa en orden. Daniel, porque es que la exactitud de Daniel solo puede obedecer a que el Dios que inspira esto en verdad gobierna todo. No hay otra explicación. Increíble. Bueno, ya después, la verdad, viene lo que ve Daniel de la gloria de Dios, la visión de la gran tribulación, que tiene que ver con la semana que acabamos de ver. Solo quiero en ese tiempo, dice tiempo del fin, se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Estarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Juan capítulo 5 dice exactamente lo mismo, y el Hijo del Hombre tiene poder para resucitar a todos los muertos, unos para gozo eterno y otros para juicio eterno. Más el panorama, y Juan en Apocalipsis, ya, aquí está todo, hermanos. Amén. Bueno, sigamos aquí. Ciro, o este hombre que reconoce el poder de Dios después de que Daniel es preservado en el foso de los leones. De las 70 semanas, y Miguel, que lo vemos luchando. Hay unas luchas allí con potestades, y lo vemos como protector del pueblo de Israel. Gobernado por gentiles. La progresión del reino de los gentiles, ¿a qué nos hacemos referencia? Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces, que sigue haciendo exactamente lo mismo al utilizar los utensilios sagrados del Señor. Y por último, vemos el último establecimiento del reino de Dios. Capítulo 12 nos lo confirma cuando ya Dios establece su reino. Algunos dicen que todo habla de Babilonia. O sea, ¿por qué? Porque luego Nabucodonosor levanta una estatua de oro. Entonces algunos comentaristas dicen eso. Especialmente los comentaristas liberales que no... es
Babilonia, los medos, los persas y los griegos, dividiendo al imperio medo-persa, pero esa división es muy difícil de ver aún desde el punto de vista secular. Babilonia, medo-persa, Grecia e incluye a Roma. Es lo que nosotros estamos viendo. El testimonio de Nabucodonosor se debate mucho si Nabucodonosor se salvó o no se salvó. Un rey que es él pero me preguntaría mucho si eso le hubiera permitido ir y profanar el templo y hacer lo que hizo. Entonces, no quiero ser enfático en ninguna de las dos posiciones, pero yo me iría más por B. Salvo. De hecho, en los evangelios vemos que hubo gente que se maravillaba de Jesús, pero no era salva. No eran discípulos de Jesús. Entonces, podemos vernos por acá. Si le sale en el examen la respuesta de acuerdo a la enseñanza, para que salga de dudas de este cuerno pequeño. Hay dos posiciones y eso depende mucho de la posición escatológica que tenga una persona. Quienes son amilenialistas, es decir, que no generales que tuvo Alejandro el Magno y sobre los cuales se dividió el imperio griego, este hombre va a profanar el templo antes de Cristo y va a sacrificar un cerdo en el altar. Entonces, en Mateo 24 vuelve a decir: cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y Cristo dice cuando vean, no dice como vieron. Entonces Cristo lo pone en futuro. El pecado, es decir, el anticristo, pero presagiado por Antíoco Epífanes, es decir, como tipología de lo que va a ser el anticristo como tal, quien también ya lo vimos. Simbólico, no, es literal estas 70 semanas. El punto de discusión entra en de dónde a dónde. Algunos dicen que va de Daniel a Antíoco Epífanes, de acuerdo a la posición amilenialista. Otros de Esdras al Mesías al final de la tribulación, tampoco casa. Y la que nosotros propusimos de Nehemías, reconstrucción de la ciudad, a el Mesías aquí, la cruz, 70 semanas. Daniel, hermanos, hemos terminado Daniel. No sé si hay alguna pregunta, tengo que darle alguna información, pero quiero aprovechar. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿No?